Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón superíndice 3N desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta, el desamor. Pero no cualquier desamor, sino ese desamor profundo, desgarrador, ese que te hace querer comerte un bote entero de helado mientras lloras a moco tendido. Y específicamente vamos a hablar de esos personajes masculinos que sufren en silencio, que se consumen por dentro mientras intentan mantener la compostura. Porque las mujeres sufrimos, pero los hombres también copyright N tienen su corazoncito, ¿no? Y las series turcas saben muy bien CU superíndice 3 mo explotar esa faceta. Antes de que empecemos a desgranar dramas y suspirar por esos hombres atormentados, du copyright genme recordarles que se suscriban al canal. Ya saben. Ese botoncito rojo que dice suscribirse y la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones de series turcas. No se lo pierdan. Además su suscripción superíndice 3N me ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste. Así que sin mu ese preámbulos vamos al drama. Prepárense para un viaje emocional porque hoy vamos a explorar series donde el desamor duele, y duele mucho. Series donde vemos a hombres fuertes, decididos y a veces, hasta un poco arrogantes, derrumbarse ante la copyright vida de la persona que aman. Vamos a ver CU superíndice 3 mo lidian con ese dolor, CU superíndice 3 mo intentan seguir adelante y sobre todo, CU superíndice 3 mo sufren en silencio, guardando sus lágrimas y mostrando una fachada de fortaleza. La primera serie que quiero mencionar, y que creo que encaja a la perfección superíndice 3N con el tema que estamos tratando, es Amor Eterno. Esta serie es un clásico del drama turco, y si no la han visto, corran a verla. Es una joya. No solo por la historia en sino por la impecable actuación superíndice 3N de su elenco y la forma en que te envuelve en un torbellino de emociones. Amor Eterno es una serie que se queda contigo mucho después copyright ese de haber visto el último capítulo. Te hace reflexionar sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Amor Eterno es un drama romántico protagonizado por Burak Uzuparra Foybit como Kemal, Neslihan Atagul como Nihan, y Kaan Urgankoğlu como Emir. La serie nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Pero como suele pasar en las telenovelas, su amor se ve truncado por las circunstancias y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir es uno de esos villanos que amas odiar. Es inteligente, manipulador y capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión superíndice 3N con Nihan es enfermiza y su presencia es una constante amenaza para la felicidad de Kemal y Nihan. Kemal, nuestro protagonista, sufre como un perro. Se ve obligado a alejarse de Nihan por razones que no voy a spoilear, pero créanme son devastadoras. Pasa aún más menos trabajando duro, hacia copyright dándose un nombre, pero siempre con Nihan en su corazón superíndice 3N. Cuando regresa, convertido en un hombre exitoso y poderoso, descubre que Nihan está casada con Emir. Imagínense el dolor. Es un golpe bajo tras otro. No solo tiene que lidiar con el hecho de que la mujer que ama está casada con otro hombre, sino que también copyright N tiene que enfrentarse a Emir, que hará todo lo posible para impedir que Kemal y Nihan estén copyright N juntos. Lo que hace que el sufrimiento de Kemal sea tan palpable es que lo vemos luchar contra sus sentimientos. Intenta convencerse de que ha superado a Nihan, intenta seguir adelante, pero es imposible. Su amor por ella es demasiado fuerte. Y lo vemos sufrir en silencio con la mirada perdida, recordando los momentos felices que compartieron. Burak Uzuparra Foybit hace un trabajo increíble transmitiendo esa mezcla de dolor, ira y desesperación superíndice 3N. Su actuación superíndice 3N es tan convincente que te sientes identificado con su dolor y sufres con diéresis copyright L. Además, la química entre Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún creíble y conmovedora. Además de ese Amor Eterno, es una serie visualmente impresionante, con una fotografía preciosa y una banda sonora que te llega al alma. Los paisajes de Estambul, las casas lujosas, la ropa elegante, todo es cuidado hasta el último detalle. La banda sonora es simplemente perfecta, cada canción superíndice 3N encaja a la perfección superíndice 3N con las emociones de la historia y te hace sentir a UNMU conectado con los personajes.
Asu que si buscan una serie que les haga llorar a mares y les haga suspirar por un amor imposible, amor eterno, es su opción superíndice 3N. Es una serie que te dejará pensando durante días y que te hará creer en el poder del amor verdadero. Otra serie que quiero recomendarles y que también copyright en explora el tema del desamor y el sufrimiento silencioso, es Si ya Bellazaik, o como se le conoce en Spau más menos Sol, Amor en blanco y negro. Esta serie tiene un toque diferente a Amor eterno, es un poco moon S oscura y tiene un protagonista masculino que es todo un antiguo copyright Roe. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene al borde de tu asiento hasta el final. Amor en blanco y negro es tu protagonizada por Igrados Braimu con diéresis Selikkol como Ferat y Birce Akalai como Asl. Ferat es un sicario, un hombre duro y despiadado que trabaja para su túo, un poderoso mafioso. Asl es una doctora idealista que se ve obligada a tratar a un hombre al que Ferat ha secuestrado. A partir de ahí sus vidas se entrelazan de una manera inesperada y peligrosa. Es un encuentro fortuito que cambiará sus vidas para siempre. Ferat es un personaje que ha sufrido mucho en su vida. Tiene un pasado traumático que lo ha convertido en el hombre que es. No cree en el amor, no confía en nadie. Pero cuando conoce a Asl, algo en con diéresis copyright, él empieza a cambiar. Se siente atraído por su bondad, por su inocencia, por su forma de ver el mundo. Asl es la luz en la oscuridad de Ferat, la esperanza en un mundo lleno de violencia y desesperación superíndice 3N. Pero por supuesto su relación superíndice 3N no es fácil. Es llena de obstáculos, de secretos, de peligros. Ferat lucha contra sus sentimientos por Asl, porque sabe que no la merece, porque cree que la va a destruir. Intenta alejarla, pero no puede. Y cuando finalmente se permite amarla, teme perderla. Es un amor prohibido, un amor peligroso, pero también copyright N un amor que puede cambiarlo todo. Lo que hace que el sufrimiento de Ferat sea tan interesante es que es un hombre que no es acostumbrado a mostrar sus emociones. Esconde su dolor de de una fachada de dureza y frialdad. Pero en sus ojos se puede ver la tristeza, el miedo, la vulnerabilidad. Igrados Braimu con diéresis Selikkol hace un trabajo excelente interpretando a este personaje complejo y atormentado. Su actuación superíndice 3N es impecable, te hace creer en la transformación superíndice 3N de Ferat y te hace sentir empatia por su dolor. Amor en blanco y negro es una serie llena de acción superíndice 3N, romance y drama. Es una historia de redención superíndice 3N, de segundas oportunidades, de amor que florece en los lugares inesperados. Si buscan una serie que les haga sentir, que les haga pensar y que les mantenga al borde de sus asientos, Amor en blanco y negro, es una excelente opción superíndice 3N. Es una serie que te dejará pensando en la naturaleza del bien y del mal, en el poder del amor y en la importancia de la redención superíndice 3N. Y ahora, vamos con otra serie que si bien no se centra exclusivamente en el desamor, tiene un personaje masculino que sufre en silencio y nos roba el corazón superíndice 3N, Erkenci Kwai, o Puk Haro Madrugador. Esta serie es mucho más ligera y divertida que las anteriores, pero también copyright N tiene sus momentos de drama y corazón superíndice 3N roto. Es una serie perfecta para ver cuando necesitas algo que te levante el con diéresis Nimo y te haga sonreír. Erkenci Kwai es protagonizada por Demetuz Demir como Sanem y Kan Yaman como Kan. Sanem es una joven show más menos adora que trabaja en una revista y se enamora de Kan, el foto superíndice 3 grafo aventurero y carismu tico que es hijo del dueu más menos o de la revista. Sanem es un personaje adorable, torpe y llena de energía. Es imposible no encariu más menos arse con ella. Kan es un hombre libre, independiente y que ama viajar por el mundo. No estuvo buscando una relación superíndice 3N seria, pero cuando conoce a Sanem, se siente atraído por su energía, por su creatividad, por su forma de ver la vida. Es un flechazo a primera vista, una conexión superíndice 3N instantánea que cambiará sus vidas para siempre. A lo largo de la serie, Kan y Sanem viven un romance lleno de altibajos, de malentendidos, de secretos y de mentiras. Y por supuesto, ambos sufren en diferentes momentos de la historia. Pero quiero centrarme en el sufrimiento de Kan. Kan tiene que lidiar con las expectativas de su familia, con la competencia en el mundo de la fotografía y con sus propios miedos e inseguridades. En un momento determinado de la serie, Kan pierde la memoria y olvida todo lo que vivió superíndice 3 con Sanem. Imagúnense el dolor para ambos.
Sanem tiene que ver CU superíndice 3 mo el hombre que ama ya no la recuerda, CU superíndice 3 mo se ha convertido en un estrau más menos o. Y Kan aunque no lo recuerde conscientemente siente que algo le falta, que hay algo importante que ha perdido. Es una situación superíndice 3n desgarradora para ambos. Lo que hace que el sufrimiento de Kan sea tan conmovedor es que vemos CU superíndice 3 mo intenta recuperar sus recuerdos, CU superíndice 3 mo lucha contra la amnesia para volver a ser el hombre que era. Vemos su frustración superíndice 3n, su desesperación superíndice 3n, su anhelo por recuperar el amor de Sanem. Kan Yaman hace un trabajo excelente transmitiendo esa mezcla de confusión superíndice 3n, dolor y esperanza. Su actuación superíndice 3n es tan convincente que te hace sentir empatua por su situación superíndice 3n y te hace desear que recupere la memoria lo antes posible. Erkenci Kwai es una serie fresca, divertida y romántica. Es una historia de amor que supera todos los obstáculos, de segundas oportunidades y de encontrar la felicidad en los lugares inesperados. Si buscan una serie que les haga reír, que les haga suspirar y que les haga creer en el amor verdadero, Erkenci Kwai es una opción superíndice 3n fantástica. Es una serie que te hará sentir bien contigo mismo y te recordará que el amor siempre encuentra un camino. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de AEK 101, que en Spawn más menos All se conoce como Love 101. Esta serie es diferente a las anteriores, ya que no es un drama romántico tradicional. Es una historia coming of age, una historia sobre crecer, sobre la amistad, sobre el amor y sobre la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Es una serie que te hará recordar tus aún más menosos de adolescencia y te hará reflexionar sobre las decisiones que tomas en la vida. Love 101 sigue la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que están a punto de ser expulsados de su escuela. Para evitar la expulsión superíndice 3n, deciden hacer que su profesora favorita se enamore del entrenador de baloncesto, con la esperanza de que se quede en la escuela y les ayude a graduarse. Es un plan descabellado, pero que les permite conectar y aprender a trabajar en equipo. Entre este grupo de adolescentes se encuentra Kerem, interpretado por Kubilay Aka. Kerem es un chico rebelde, impulsivo y con problemas familiares. Es el típico chico malo que se esconde detrás de una fachada de dureza para no mostrar su vulnerabilidad. Kerem tiene un pasado difícil y le cuesta confiar en los demonios. A lo largo de la serie, Kerem se enamora de Eda, una de sus más menos eras de clase. Pero su relación superíndice 3n no es fácil. Ambos tienen problemas personales que les impiden estar juntos. Y Kerem, como buen chico malo, tiene dificultades para expresar sus sentimientos y para comprometerse con una relación superíndice 3n. Kerem tiene que aprender a superar sus miedos y a abrir su corazón superíndice 3n a Eda. Lo que hace que el sufrimiento de Kerem sea tan interesante es que vemos CU superíndice 3 mo lucha contra sus propios demonios. CU superíndice 3 mo intenta superar sus miedos y CU superíndice 3 mo aprende a abrir su corazón superíndice 3n a otra persona. Vemos su vulnerabilidad, su dolor, su arrepentimiento. Kubilay Aka hace un trabajo excelente interpretando a este personaje complejo y lleno de matices. Su actuación superíndice 3n es tan convincente que te hace sentir empatua por su situación superíndice 3n y te hace desear que encuentre la felicidad. Love 101 es una serie emotiva, divertida y conmovedora. Es una historia sobre la amistad, el amor, la aceptación superíndice 3n y el poder de la juventud. Si buscan una serie que les haga reír, que les haga llorar y que les haga reflexionar sobre la vida, Love 101 es una excelente opción superíndice 3n. Es una serie que te dejará un mensaje positivo y te hará creer en el poder de la amistad y del amor verdadero. Bueno, llegamos al final de este viaje emocional a Trabu Copyright, ese de las series turcas y el desamor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas y sufrimientos de estos personajes masculinos que, a pesar de su dolor, nos han robado el corazón superíndice 3n. Hemos visto CU superíndice 3 mo que mal en amor eterno, sufre por un amor perdido, CU superíndice 3 mo Ferat en amor en blanco y negro lucha contra sus propios demonios, CU superíndice 3 mo Kan en Erkenci Kwai intenta recuperar sus recuerdos y CU superíndice 3 mo Kerem en Love 101 aprende a abrir su corazón superíndice 3n. Cada uno de estos personajes nos ha enseñado más menos algo sobre el amor, la copyright vida y la importancia de la resiliencia. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n.
¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Con Q copyright personajes se identifican Moon S? Q copyright otras series turcas conocen que exploren el tema del desamor y el sufrimiento silencioso? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para Mu y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y sobre todo, que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos y no quiero que se pierdan ninguno. Muchas gracias por verme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós Superíndice 3S.